esto es un mundo relativamente nuevo en el mundo empresarial y cada uno intuitivamente vamos buscando cómo lo tenemos que hacer mejor, pero creo que cada vez vamos llegando también a que metodológicamente tenemos que ser más fuertes y más estructurados, de manera que gracias Bruce y gracias Isabela por ese trabajo, los recomiendo, bájenlo todos de la página, es espectacular y realmente le da a uno los caminos y las rutas para poder actuar como sector privado en entornos fáciles, medianitos y difíciles. Bueno, y yo por el territorio donde estoy, pues por supuesto nuestro rol es muy, muy grande. Nosotros pues no simplemente somos unos actores que tenemos que aportar a la visión, sino cómo nos volvemos unos catalizadores de verdad de eso, cómo realmente nos convertimos en ese socio estratégico para el desarrollo sostenible de La Guajira, que a lo largo de los 30 años en este viaje hemos ido haciendo, pero cada vez se vuelve un poco más complejo y donde la actuación de todos y este trabajo que me encantó, la cuarta P, Public, Private, Partnerships and People, creo que es lo que nos ha guiado. Nos hemos propuesto de una manera casi obsesiva que La Guajira se tiene que volver a soñar, se tiene que volver a soñar a sí misma. Nos unimos con un grupo de socios locales e internacionales, el PNUD, el SENA, la Federación de Gobernaciones y la Cámara de Comercio de La Guajira, y promovimos el año pasado un espacio de participación donde personas de todos los lados de La Guajira mostraron cuál era La Guajira que se soñaba. Es un trabajo que puede marcar una hoja de ruta para los dirigentes, tanto para el actual gobernador como para los dirigentes del futuro, y sí muestra una región llena de potencialidades donde cada uno de nosotros tiene un rol y un papel donde nosotros sí sentimos que el fortalecimiento de capacidades y la construcción de capacidades tiene que ser uno de los pilares, capacidades institucionales, capacidades comunitarias, capacidades de empleabilidad, mejores empresas, volver esas microempresas que empiecen a volverse microempresas y pequeñas pymes, que tengan capacidad exportadora, que tengan capacidad de crecimiento, de vendernos a nosotros productos. Fortalecimiento de capacidades fue un eje muy importante que escogimos como una de las agendas y lo estamos trabajando con esas 4 P's, al igual que agua, soluciones de agua desde la base, gobernanza de esas mismas soluciones, el cuidado de las cuencas y el desarrollo de algunos proyectos que tienen que volverse ejes principales para que otros clústeres crezcan en La Guajira. Yo los quiero invitar a todos, quiero que vayan de verdad a esa región. A veces nos sentimos solos los que estamos trabajando allá, pero tenemos una potencialidad y tal vez ese acervo cultural, ese acervo de conocimiento de la palabra tiene mucho para enseñarnos a cada uno de nosotros, de manera que nos sentimos orgullosos de estar en La Guajira, pero creemos que todos tenemos que poner más y trabajar para realmente romper esas cadenas de esclavitud por la falta de educación, por la mala salud, por las malas vías, y donde solo un trabajo entre todos realmente va a conseguir una transformación de la región. Muchas gracias. Susana León de Fútbol con Corazón. Muchas gracias. Realmente en la empresa social Fútbol con Corazón, Samuel entendió hace mucho tiempo que lo más importante para poder lograr tener un mejor país, incluso para poder ser parte también de forma contundente en esta ciudad caribe que tanto soñamos, es importante enfocarnos en la juventud, empoderar a esos jóvenes, enseñarle a los jóvenes todas esas habilidades blandas que poco interés de una u otra forma ya tienen y retomarlas y enseñarle a esos jóvenes el valor que tiene hoy en día la solidaridad, el valor que tiene la honestidad y el respeto hacia los demás. Empoderar a estos jóvenes y ayudarles a ellos a crecer bajo ese alineamiento los lleva luego a que se conviertan en seres humanos supremamente valiosos para nuestro país y poder entonces pensar de verdad con un país sostenible desde sus propias bases. Ese empoderamiento no solamente va hacia los jóvenes, sino también hacia la comunidad,
de tal forma que vamos muy en la línea de lo que hablabas ahora sobre las 4 P's de las que también hablaba nuestro anterior expositor, y es que hay que creer en la gente, hay que empoderar a la gente, hay que hacer que la gente entienda que las soluciones no son del gobierno, no son solamente del gobierno, como bien lo decías en tu intervención, y es que el gobierno como tal no puede presentarlas permanentemente, también nosotros tenemos que ser parte de ese desarrollo y de ese progreso. En Fútbol con Corazón se trabajan con estas habilidades socioemocionales para que nuestros niños también de alguna manera sepan afrontar todos estos procesos que estamos nosotros viviendo de violencia, de intolerancia, y lograr a través de las escuelas de padres, que también hacen parte del modelo metodológico, involucrar a sus familias y a todas aquellas personas que están rodeándolo en la comunidad, de tal forma que yo le hago un llamado también, uniéndome a lo que ya han dicho con anterioridad con respecto a la empresa privada, a que le apuesten a este tipo de entidades. Las empresas privadas tienen que entender que no es solamente aportar dinero a una fundación como tal, sino que el entregar este dinero habrá también de lograr para ellos un cambio, porque es que si mejoramos este espacio, como pasa por ejemplo acá en Barranquilla o en Cartagena, en los lugares donde está Fútbol con Corazón presente, no solo estamos mejorando la vida de los niños, se está mejorando también a toda la comunidad que está siendo impactada de una u otra forma. Aquí estamos presentes, por ejemplo, en un lugar bastante complicado que es el barrio Siape, y los niveles de violencia que estaban presentes en este lugar han disminuido muchísimo. Y ya hablando un poco sobre el tema de la sostenibilidad, Fútbol con Corazón entendió en cabeza de Samuel Azud que efectivamente hay que buscar la forma de ser autosostenibles, porque es muy difícil, como le decía Adolfo al principio, que la gente le apueste y entregue el dinero. Entonces, la idea es que nosotros tenemos productos y tenemos oportunidades que pueden servir de negocio y pueden servir, a nosotros nos sirve como unidades de negocios que conforman entonces de una u otra forma la manera de sostenernos ya no como fundación, sino como empresa. Entonces, el llamado es a eso, a que le apuesten a los jóvenes, a que entiendan que los jóvenes son necesarios, empoderarlos para que podamos tener un mejor país, y que cada uno de ustedes como empresarios le apuesten al país, pero desde la misma base. Si empoderamos a estos jóvenes, vamos a tener un país de verdad, y puedo sonar de pronto un poco redundante, pero es que necesitamos que el futuro lo construyamos desde hoy mismo. Muchas gracias. Adolfo, Gracias. tú que has seguido o estudiado el desarrollo empresarial en esta parte del país a lo largo del tiempo, ¿cómo contrastas este tema de la necesidad de involucrar al sector privado en los temas sociales con obviamente experiencias como las que aquí están representadas, y qué diagnóstico hace sobre lo que se está viendo? Es evidente en general, algo que no sucede solo en Colombia sino en la mayoría de naciones, pues que el sector privado es mucho más consciente de que tiene un rol que va más allá de su labor o el desarrollo de su objeto social y el de generarle rentabilidad a sus accionistas. ¿Por qué no nos das tu percepción sobre el tema? Bueno, voy a decir una cosa un poco irreverente y políticamente incorrecta en un encuentro de la Asociación Nacional de Industriales y Empresarios, pero yo creo que una de las características, y voy a unirlo con la pregunta que quiero contestar, que es el tema de cómo pasar del discurso a la acción. Yo creo que una de las características del Caribe colombiano es la debilidad de su aparato productivo y de su sector empresarial. Eso es una realidad. Y dada esa realidad, una de las cosas que hay que hacer para mejorar la participación del sector privado es que tiene que ser una participación no solo de los empresarios, sino también de los ciudadanos, de los profesionales, de todos los ciudadanos,
Yo creo que la clave para fortalecer la democracia y la acción colectiva en la costa Caribe es por una participación ciudadana más amplia y de mejor calidad. Yo creo que esa es la clave. Ese yo creo que es el reto en el tema del liderazgo del Caribe colombiano. Aquí no hay algo como el sindicato antioqueño. Y me voy a adelantar lo que iba a hablar esta tarde, que es el tema del liderazgo. Voy a hablar antes porque yo voy a hablar después de Carlos Vives y yo creo que todo el mundo se va a parar después de que hable Carlos Vives, así que aprovecho y lo digo ahora, antes de que suceda eso. Pero en Antioquia es Medellín, y Medellín era el sindicato antioqueño o el grupo empresarial antioqueño, y en alguna época el grupo empresarial antioqueño era Nicanor Restrepo. Entonces, pero aquí no, aquí hay múltiples liderazgos débiles y muy dispersos. Hay 8 capitales y no se puede hacer un liderazgo empresarial así de fuerte. Y no hay un grupo económico que tenga presencia en toda la región. Es más, esta no es una región económica. Entre La Guajira y Córdoba no hay ninguna interrelación económica. Desde el punto de vista económico, la costa Caribe no es una región. Desde el punto de vista de las definiciones de geografía económica, la costa Caribe es una región cultural e histórica, pero no económica, y eso hace, entonces, creo que el tema del liderazgo es un tema fundamental que tiene que salir de la ciudadanía. Y hago esta siguiente reflexión. Hay una imagen que a mí siempre me ha cautivado. Hay un gran dirigente político que es Jimmy Carter, mal presidente, pero una persona de unas cualidades humanas sobresalientes y una persona con un liderazgo moral a nivel mundial. Y Jimmy Carter alguna vez en una entrevista dijo que él era un político de Plains, Georgia, pero siendo gobernador de Georgia, él lo invitaron a la Casa Blanca y vio las discusiones y todo. Cuando yo todos los, digamos, secretarios hablar, y digo, se convenció de que era gente bastante común y corriente y que no había ninguna razón para que él no aspirara a ser un dirigente de envergadura nacional. Y yo creo que eso falta en la costa nos falta una vocación de poder. Yo creo que, digamos, por múltiples razones, la costa ha perdido su vocación de poder. Y eso se manifiesta, y lo repito una y otra vez, que hace más de 100 años no hay un presidente costeño. A pesar de que somos el 21% de la población, y yo no sé qué porcentaje de los votos, un porcentaje mayor incluso de la votación nacional. Y con una ventaja, que la costa tiene una ventaja desde el punto de vista electoral, que tiende a votar similar, por un lado o por el otro. Entonces eso potencializa su influencia electoral. Y sin embargo no la estamos usando. Entonces, para pasar del discurso a la acción, yo creo que nos tenemos que convencer que sí podemos y que tenemos que decidirnos a hacer. Y no personas sobresalientes, no unos grandes dirigentes, sino todos, los ciudadanos, la gente común y corriente, la gente joven. Ahora me entrevistaron unos muchachos periodistas que los vi un poco complicados con las cámaras y le pregunté, ¿y ustedes no tienen como mucha experiencia? Me dijeron, no, es que somos estudiantes. Pero bueno, después todo salió muy bien. Ese es el tipo de personas que creo que son el futuro de la costa. Unos muchachos con mucho entusiasmo, lo hicieron muy profesionalmente. Al principio, pues con las dificultades normales de aprender, pero todo se aprende, incluso a ejercer el poder. Y yo creo que la costa tiene esa responsabilidad de reencontrarse con una vocación de poder, y no por nada, sino para precisamente que tengamos unos buenos resultados en calidad de vida, porque no es aceptable que la gente se esté muriendo en La Guajira, que la gente se esté muriendo en los barrios marginales de Cartagena de hambre. Eso no es aceptable en una región que tiene y en un país que tiene el potencial para que eso no suceda. Y no se está solucionando eso por una falla del liderazgo. El liderazgo es de resultados.
Y si los resultados son malos, el liderazgo es malo. Y eso lo tenemos que transformar. A mí me gustaría agregar algo. Por supuesto, pero quisiera hacer ya te paso la palabra, María Claudia. Lamentablemente me voy a tener que ausentar por un tema de vuelos, pero le voy a plantear, aparte de la reacción de María Claudia, quisiera plantearle a cada uno de los panelistas, y les dejo la inquietud y los escucharé en ausencia. La primera, para José Francisco Aguirre, que tiene que ver con un tema parte de hacer que este ejemplo cunda tiene que ver con la divulgación de casos de éxito, ¿sí? De experiencias compartidas, de demostrar que sí es posible y que nos cuente de un programa o una intervención, si se puede utilizar la palabra, que ustedes consideren emblemática y que de alguna manera puede inspirar a otras empresas a seguir el camino o a promover fundaciones estilo la Mario Santo Domingo. En el caso de Lina, quisiera también escucharla profundizar efectivamente sobre el tema de La Guajira y el desafío en materia de capacidades. Ayer curiosamente estuve en un panel en Bogotá y alguien contaba de cómo finalmente pues Cerrejón es el gran empleador en el departamento y que la expectativa profesional de muchos jóvenes es entrar pues a trabajar a una compañía pues que de todas maneras por supuesto que no tiene la capacidad de absorber pues la oferta laboral que entra todos los años, así incluso esté capacitada, pero un poco cómo lograr que a través de las labores que ustedes hacen, efectivamente este tema de el desarrollo empresarial que indudablemente puede llevar a desarrollo social se amplíe allá. Y en el caso de Susana de León, que nos identifique puntualmente por qué esta asociación con el deporte es tan clave para efectivamente los temas de desarrollo social. Yo creo que ahí podemos tener una foto bastante amplia de cómo son las cosas y le pido el favor a María Claudia que comience esta última parte. Ofrezco disculpas por ausentarme, pero entonces Adolfo cierra el panel. Y Adolfo cierra el panel con su última reflexión, que ya dejaste la vara alta porque en la pasada te ganaste aplausos, te toca repetir la ovación. Entonces, adelante. Bueno, sí, yo quería complementar a Adolfo porque creo que estamos en el mismo tema. El rol del empresariado clásico es el que definitivamente los mayores impactos se dan desde la misma inversión, desde la misma lógica del negocio, cuando se toman decisiones con criterios de inclusión, contratando proveedores locales, haciendo negocios inclusivos que hemos hablado aquí. Y sí, ese es el rol clásico, pero la realidad es que las necesidades y expectativas de la sociedad y del planeta exigen que el sector empresarial salga de la zona de confort y haga cosas distintas. Y asuma dos nuevos liderazgos adicionales que estamos en nuestros equipos de trabajo hablando, que están definitivamente alineados con los negocios y que aumentan la competitividad del negocio y de los territorios. Uno que mencionaste tú, que es el rol de ciudadano activo, ¿sí? Líderes, cualquiera, donde debemos asumir el control social porque somos corresponsables de hacer seguimiento a la inversión pública y en consecuencia también fortalecer la institucionalidad, y eso es posible cuando los ciudadanos y la empresa en el ejercicio de su ciudadanía corporativa pues exige transparencia en los procesos, participa en la construcción de agendas de desarrollo y mediante prácticas de ejemplo inviten a la conformación de ecosistemas institucionales que sean honestos y responsables. Ese es un rol que tenemos que asumir siempre. Y no del jefe, que en los equipos de trabajo definitivamente tenga las personas participando. Y el otro es el del rol de constructor de paz, que tenemos para largo rato hacer, y es que tenemos que cambiar esa concepción que hay entre lo urbano y lo rural y esa visión histórica de subordinación,
donde también debemos reivindicar a los campesinos como ciudadanos y también reivindicar los derechos de los grupos poblacionales minoritarios y de la mujer, no porque sea mujer, sino que han estado muchos grupos por fuera en desventaja. Y creo que la experiencia empresarial en acercar mercados, en fortalecer los vínculos con sus grupos de interés puede hacer unos aportes supremamente importantes y que en resumen, pues lo que queremos es que las empresas se piensen no siempre en ser la mejor empresa del mundo, sino, como dicen los de las corrientes de las empresas B, en ser las mejores empresas para el mundo. Entonces, quería complementar aquí que estamos. Mil gracias, María Claudia. José, con la pregunta que te dejó Ricardo. Muy bien, gracias. Quisiera hacer dos comentarios a la intervención de Adolfo. La primera es, y me permito decir esto como cachaco en una fundación costeña, es que aunque hay un discurso de integración, de alianzas, todavía seguimos en las acciones individuales, seguimos en los proyectos particulares de una compañía, de una fundación, y nos falta mucha más integración, visión común, planeación, para lograr los resultados que estamos esperando, pasar de esa acción a esos resultados transformacionales reales. Y en esa línea quiero hablar de dos proyectos emblemáticos que la Fundación Mario Santo Domingo ha gerenciado. Son los dos macroproyectos de vivienda, uno Villas de San Pablo en Barranquilla y Ciudad del Bicentenario en Cartagena. Dos proyectos con proyección de desarrollo a más de 20 años que todavía no tienen más de 8 años de gestión. Y esos son proyectos que creo son ejemplos muy valiosos de integración de múltiples actores. Dos proyectos donde confluyen inversión pública y privada, dos macroproyectos donde está la mayor cantidad de infraestructura social que existe hoy en macroproyectos de vivienda, con unos experimentos muy interesantes de desarrollo social y donde se han sumado esfuerzos de múltiples entidades de cooperación internacional, gobierno nacional, gobiernos locales, fundaciones. Son dos proyectos en donde se mezclan dos de los grandes intereses, la sostenibilidad financiera y la inversión social. Cuando uno logra crear proyectos en donde confluyen los intereses positivos de múltiples aliados, genera pilotos de desarrollo interesantes. Nosotros consideramos estos dos proyectos como laboratorios de desarrollo urbano, los cuales monitoreamos en el tiempo y gestionamos en el tiempo, y que hoy podemos decir que son ejemplos y experiencias interesantes de desarrollo social y urbano. Eso es. Bueno, nos queda muy corto tiempo, pero yo sí quisiera oír el tema de por qué el deporte es tan clave en todos estos temas sociales, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Pero en orden creo que iba ella, ¿no? ¿Sabes? Ah, ok. Bueno, mira, el deporte como tal, ¿quién de nosotros no ha estado muy atento, por ejemplo, a la presentación de la Selección Colombia? El día que juega la Selección Colombia nos olvidamos de colores, nos olvidamos de que somos del Junior o somos del América y todos nos unimos alrededor de esa selección y añorando de llegar por fin al Mundial. El fútbol, hace 10 años nació Fútbol con Corazón, convencidos. Sammy nació convencido de que el fútbol era el momento y era el deporte perfecto para que se unieran no solamente jóvenes y adultos a jugar, sino una cosa sorprendente, a jugar hombres y mujeres. De tal forma que desde hace 10 años se desarrolla en Fútbol con Corazón una práctica específica que es Fútbol por la Paz. Y en ese partido de fútbol, el primer gol que se va a desarrollar tiene que hacerlo una mujer. De tal forma que vemos a todo ese conglomerado de jóvenes que vienen de alguna manera, incluso las niñas, con la idea de que tengo que lucirme, trabajando ese montón de niños para que esa chiquitica o esa niña o esa joven sea quien se luzca en ese primer gol. Poco a poco, sin que ellos lo vayan notando y que no lo sientan como una clase tradicional o una imposición como tal, estos niños van cambiando su concepción y van entendiendo la importancia de la mujer y van viendo cómo la mujer también merece ser apoyada para que logre sus objetivos. Asimismo, el fútbol, en otra cosa, no hay árbitros.
y los niños empiezan a entender la importancia del diálogo para resolver los conflictos. Y eso solo se permite cuando tenemos una actividad como el fútbol, en la que están los niños en constante enfrentamiento el uno con el otro, porque ellos juegan igual para ganar, ellos juegan igual para lograr el mejor número de goles, pero lo hacen desde el diálogo, desde el respeto, la tolerancia y el entender que lo que tienes al frente es una persona igual de valiosa que tú y que merece también ser tenida como tal. Lina. Bueno, hablar de La Guajira, nosotros sí somos unos convencidos que el diálogo tiene que jugar un rol muy, muy importante en identificar los espacios donde se identifican esos liderazgos, es donde se construyen los sueños, es donde se construye cuál es esa visión que tenemos de La Guajira de los próximos 50 años. Y creemos realmente y lo seguiremos promoviendo de manera permanente, pero también romper esos paradigmas de falta de liderazgo. La única manera de hacerlo es con educación. O sea, la educación y la cultura juegan unos roles muy, muy, muy importantes. Y educación, inclusive la educación que se sale de lo tradicional, las escuelas de liderazgo, la formación, las capacidades institucionales, la formación de capacidades comunitarias, la posibilidad de que haya un capital empresarial un poco más grande cada vez y más fuerte y más sólido, que sea capaz de quedar encadenado en otros clústeres económicos. Ahí lo vamos logrando. El Guaya ya tiene un número importante de proveedores turísticos de la región, la planta recicladora de llantas está empezando, la compañía también ha desarrollado un grupo de proveedores para que cada año seamos capaces de tener más compras locales. Y somos unos convencidos que esto es una tarea de largo plazo, que los resultados no se ven mañana ni pasado mañana, entonces hay que ser persistentes, escuchar mucho, porque dialogar es precisamente eso, no solo informar, sino es capacidad de escuchar y de actuar con base en lo que se encuentra, de manera que seguiremos fortaleciendo capacidades. Ese sin duda es uno de los ejes que hemos escogido como un eje clave para la acción nuestra en La Guajira, y ese fortalecimiento de capacidades acompañado de ese diálogo para encontrar la pertinencia. Vale, pues muchísimas gracias a todos los panelistas. Sí, señor. Una cosita chiquita, solo decir que estoy de acuerdo con lo que dijo José Manuel sobre la dispersión que hay en la costa caribe, y precisamente ese va a ser el tema de mi intervención esta tarde a las 3 de la tarde, entonces los invito después de Carlos Vives. Vale, pues gracias. Muchísimas gracias.